Muy buenas noches a toda la audiencia que sigue nuestra página en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube, a nuestra parroquia San José de las Mercedes en la Florida. Hoy día queremos compartir con ustedes algo muy hermoso, un testimonio diaconal, la vocación diaconal vivida por un hombre con su esposa, ¿no? Que es un testimonio importante de conocer y sobre todo para dar gracias a Dios, un testimonio de servicio. Les quiero presentar a Juan y a Gina. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Gina. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Una alegría poder estar aquí junto con Gina para contarles un poquito cómo es esto de la vocación del diácono permanente. Nosotros, como matrimonio, vamos a cumplir 48 años de matrimonio por la iglesia. Nos conocimos con Gina cuando ella tenía 13 y yo 14, y empezó de una manera esta aventura del sacramento que tenemos del matrimonio. Durante esta vida matrimonial, en la cual tuvimos 4 hijos, siempre ha estado presente el Señor, más intensamente o menos intensamente, en distintos tiempos y momentos de nuestra vida, hasta que llegamos a vivir acá a la población Jardín Alto, y cuando llegamos nos encontramos que había como un interés por formar una comunidad. Había mucha gente interesada. Y esto se empezó a consolidar de a poco, primero en una casa, después en las plazas, hasta que logramos tener, con el paso del tiempo, la capilla Nuestra Señora del Jardín. Y ahí nosotros como matrimonio participábamos con los hijos, ellos en las catequesis de familia, de catequesis, nosotros en distintas pastorales. Y no sé cómo se dio que me eligieron coordinador de la capilla Nuestra Señora del Jardín. Yo ni siquiera estaba presente en la reunión, y cuando volví mi hijo me dice, te eligieron coordinador. No sé si él fue partícipe o no, pero así empezó esta aventura más de comunidad, porque ciertamente éramos domingueros y no todos los domingos, era claro. Pero aquí, con el inicio de la formación de nuestros hijos en la catequesis, fuimos descubriendo a este Señor que siempre ha estado presente en nuestras vidas, de siempre. En el caso particular mío, en mi casa vivió muchos años un sacerdote jesuita, el padre Ignacio, y él me acompañó en mi niñez y juventud. Y ahí el Señor que siempre ha estado presente, como que a nosotros como matrimonio se nos abrieron los ojos y empezamos a mirar qué es lo que quería de nosotros, y se presentó esto de poder determinar y decidir esto del diaconado. Y la verdad es que no lo teníamos claro que era el diaconado, no sabíamos. Sí veíamos los diáconos, pero qué implicaba para el matrimonio, no lo sabíamos. Y con el sacerdote nuestro, el padre Juan Palma, decidimos que conversar sobre este sacramento, y después de mucho tiempo el padre nos presentó en la vicaría, y justamente nuestro vicario parroquial, el padre Ignacio Muñoz, que era vicario de nuestra zona, nos aceptó en el discernimiento matrimonial, donde estuvimos un año como matrimonio. Todas las reuniones, formamos una comunidad de matrimonios para poder visualizar y poder discernir esto del diaconado. Y cuando lo entendimos, empezó ya, digamos, esta cosa de decir, sí, el Señor nos está llamando como familia, como matrimonio, y veamos, no tapemos nuestros oídos a este llamado del Señor. Bueno, cuando a él lo nombraron coordinador, yo iba a la catequesis sola.
él se quedaba en la casa con Juan Sebastián, que era en ese momento el menor, tenía meses, y de repente me regañaba porque yo me demoraba más de la cuenta en la catequesis, de bautismo, o sea, familia. Y de a poquito, bueno, él siempre, como dice, estuvo relacionado con la iglesia. Yo no, salvo cuando ya empecé con los jóvenes, con los niños, a la catequesis familiar, porque, pero yo soy de comprometerme, comprometerme. Entonces me fui, pues empezamos a hacer catequesis después que nos aceptaron en la escuela del diaconado, pero lo primero que nos dijo nuestro asesor espiritual, el padre Juan, era que era con matrimonio. El hombre y la mujer, no solo el hombre tenía que ir a la escuela, porque los dos necesitaban formarse para apoyar la esposa al esposo. Y así pasamos 5 años constantemente. Juan viajaba mucho en ese tiempo, pero yo no fallaba clase. Y les pasaba los temas, si era necesario, las tareas no. Las tareas las hacía cada uno. Y, y pasó el tiempo y cuando justo lo iban a, estábamos en el año que se prepara para la homilética, toda esa, la preparación ya para ser diácono final, a Juan por trabajo lo trasladaron a Argentina. Y, y uno cree que las cosas se van dando así, estoy después del diaconado y todo, pero me sale de maravilla. No, porque ahí empiezan problemas. Y uno dice, ¿por qué? Pues si yo estoy en un buen camino, ¿por qué me vienen enfermedades de hijos, problemas que ya son más grandes? Entonces, a veces yo creo que esa forma de que pasa es para probarnos en la fe, en el discernimiento de si es verdad o esto es tirar la esponja. Y gracias a Dios, nosotros contamos con, nuestros hijos nos apoyan, pero poco participan porque, bueno, ellos tienen su mundo, pero sí respetan y son creyentes, pero como dicen ellos a su manera. Bueno, como decía Gina, después que hicimos todo el proceso, yo me fui a Argentina y le tuve que decir, nos fuimos como familia, gracias por la corrección, nos fuimos como familia argentina, eh, y entonces yo hablé con el padre Juan y le digo, mira, yo esta oportunidad de trabajo para mí, mi familia es importante, pero me deja como una sensación difícil esto de tener que irme y ver que se truncó el diaconado. Entonces él siempre nos decía que las vocaciones son de Dios y no de uno. Y que si el Señor quería que uno fuera diácono, que fuéramos una familia diaconal, él se iba a encargar que fuera. Así que no me preocupara, que me fuera tranquilo. Y entonces yo fui y hablé en la escuela y le expliqué al diácono Pedro Marambio, que era el encargado de estudio de la escuela del diaconado, y me contestó lo mismo. Y lo que uno sabía del diaconado y lo que había discernido y caminado, eh, como que quedó ahí en pendiente ver qué iba a suceder, ¿no? Hablé con el padre Garín y me decía, Juan, todos me decían lo mismo, tranquilo. Pero el padre Pedro Pablo Garín me dice, él estaba en la escuela del diaconado y me dice, mira, si ando a hablar con el obispo. Pedí audiencia con el obispo y ahí me quedó clarísimo lo que es el diácono. Después de explicarle y todo, qué sé yo, él me escuchó muy amablemente y me dice, ¿qué es un diácono permanente? Bueno, yo traté de dar una respuesta académica y me dijo, mira, te estás enredando mucho. Un diácono permanente es un hombre del mundo que la iglesia lo llama, lo toma, lo prepara y lo devuelve al mundo. Y que yo sepa, el mundo no termina en Chile. Por lo tanto, si tú estás en Argentina, no le veo ninguna problemática para que tú seas ordenado. Ándate tranquilo,
sé que no puedes estar el sexto año en la escuela, lee libros, eh, prepárate y déjalo en manos del Señor. Y ahí recibimos la tremenda noticia de que el Consejo de Órdenes había aceptado que yo fuera diácono permanente y este compromiso que hicimos como familia empezaba recién. Y durante, como decía Gina, el proceso de la formación, yo viajaba mucho por trabajo, por trabajo y, y tuve varias dificultades por eso, con algunas personas que yo creía que estaban para ayudarnos y en realidad nos ponían palitos en el camino. Eh, y todo eso nos fue formando y nos fue dando el carácter este del diácono. Y cuando fuimos llamados y me vine de Argentina para la ordenación diaconal, yo volví a Argentina y por alguna razón el Señor me hizo que mi diaconado, casi 6 7 años, lo hiciera en Argentina, los primeros 7 años. Así que yo estaba allá en una parroquia, San José del Talar, donde nuestra guía ahora, ¿no es cierto?, Arielé, es devota de Nuestra Señora de Satanudos. Hay un santuario muy hermoso, la- el cariño que le tiene la gente a Nuestra Señora de Satanudos. Y después me fui a la Basílica de Devoto, del barrio Devoto, San Antonio de Padua, y ahí yo hice todo mi ministerio en los primeros 7 años. Y ahí yo descubrí, ayudado por los sacerdotes de allá, que nunca tenía que perder la esencia de familia diaconal y que nunca perdiera que yo era un hombre casado, de familia, trabajador. Y que por lo tanto cuando yo hablara de la iglesia siempre pensara y lo hablara desde ese ámbito, desde esa visión, que es lo que hago hasta el día de hoy. Cuando me toca hablar o hacer una homilía, yo siempre me acuerdo de mis colegas de trabajo, de la familia, de mis hijos, como hablaba Gina, porque es donde nosotros nos nutrimos como matrimonio diaconal, de los hijos, de la familia, de la comunidad de matrimonio en la cual estamos, San Esteban, que tenemos ya más de 35 años juntos y seguimos caminando como comunidad de matrimonio. Y todo eso entonces nos ha hecho y me ha hecho comprender para qué el Señor nos llamó como familia y a mí especialmente como diácono permanente. Le contaba a Gina que yo fui al aeropuerto hace 2 días y que invité a almorzar a mis colegas, que eran tres, y yo cuatro. Y cuando íbamos a empezar a almorzar, yo le dije, me disculpen, pero yo hago oración antes de almorzar. Y me dice, no, ningún problema. Y me di cuenta que de los tres, dos se persignaron, ¿no es cierto? Se asignaron con la cruz, y el otro muy respetuosamente al final dijo amén. Me imagino, no pregunté que debe ser cristiano protestante, pero eso hace que la gente como que se sorprende que tú le digas estas cosas. Entonces, es dar testimonio. Y en este caminar, bueno, ¿quién mejor que nadie te conoce que tu esposa, ¿no? Y sabe las dificultades, sabe los errores, sabe los dolores, las angustias, las molestias, los enojos, pero yo le decía a Gina, nosotros siempre hemos rezado y retomamos una costumbre que la teníamos de rezar las completas en la noche. Y yo le decía a Gina que ella no se da cuenta de la felicidad que yo tenía de que retomamos esa oración antes de dormirnos, no acostarnos enojados, darle gracias a Dios, pedir por toda nuestra familia y amigos que ya partieron y estar siempre atentos al llamado al Señor, no cuestionar, no cuestionar. Eh, Como decía yo al comienzo, yo sentía estos diaconados, yo me sentía feliz por la recepción que tenía en Argentina. En Buenos Aires éramos 5 diáconos permanentes, porque había muchos sacerdotes, pero nos invitaban constantemente al seminario mayor para hablarle a los seminaristas qué es lo que era el diaconado. La gente aprendía cuando te veía y, y yo decía, Señor, si estoy aquí en Argentina, bueno, quiero ser un buen diácono. Y cuando volví a Chile también. Y esto del trabajo que siempre le comento a Gina, eh, unos diáconos 24/7.
Entonces yo ahora, por ejemplo, si voy a Buenos Aires y tengo tiempo de ir a la Eucaristía, tengo mis curas amigos donde los llamo y los visito. Si voy a, ahora voy a, cuando fui a Lima, tuve varios días, también me acerqué a una parroquia. Ahora que estamos viajando, me toca viajar ahora nuevamente a Bogotá. También tengo una parroquia donde me presenté y me reciben cuando voy. Una vez fui por 2 semanas a Miami y me quedé 8 meses trabajando. Y yo le contaba a Gina la parroquia que estaba, que el curita me recibía, que yo podía predicar. O sea, era muy, muy hermoso todo este caminar. Pero ciertamente yo creo que para el hombre es como yo todo lo he contado, por nuestro caso. Pero también sería interesante, porque yo converso con Gina, que ella cuente eh, cómo vivió este verano. También ella. Porque cuando comenzamos antes, fuera de cámara, ¿no es cierto? Tú decías que la esposa no sea un florerito ahí. Y eso nosotros lo aprendimos con el padre Ignacio también, que él dijo esto es matrimonio. Cuando nos recibió en la vicaría, esto es matrimonio, y si no vienes con la esposa, no vengas. Y entonces Gina estuvo conmigo en la escuela todos los años, sacó mejor promedio que el diácono. Cuando yo viajaba le decía, hazme la tarea, jamás me hizo la tarea, jamás me ayudó a copiar, me decía, no, Juan, esto es personal. Así que por eso también me gustaría que ella comente cómo vivió todo este periodo también diaconal hasta el día de hoy. Bueno, yo a Juan lo apoyo. De hecho, yo iba a la escuela todos los días cuando él no estaba, pero siempre yo soy como, acá había un diácono, Raúl Gutiérrez y la Estrellita, y yo le digo que yo soy su pulga en la oreja. El Raulito decía que la Estrellita era un abejorro, porque era más resistente que yo, pero yo trato de que él sea un buen diácono. Y de repente me dice, ¿qué te metí tú? Porque, pero yo lo quiero guiar porque, ¿en qué sentido? Juan, ¿te confesaste? Ese es el problema mío, eso cómo te voy a andar diciendo si me confesé. Es que los diáconos se tienen que confesar más que uno, porque es como su mandamiento, po. Y yo lo apoyo. Yo sí que no soy de andarme exponiendo. Yo siempre me gusta estar detrás. Yo tengo mi pastoral, que es el 1%, y yo feliz. Pero no me gusta ser tan, disculpe, florerito de mes. O sea, yo lo apoyo a Juan, yo lo acompaño en lo que puedo, pero siempre en un segundo plano. No me gusta, como ya dije, Pues, pero Juan, siempre, y Juan, cuéntanos un poco, ¿cuál es el servicio concreto que haces tú como diácono? mira, yo el servicio concreto que estoy haciendo actualmente es responsable de la pastoral social de la parroquia y asesor de la comunidad San José. Ahí yo he renunciado a algunas cosas que yo hacía que me gustaban mucho para poder tener más disponibilidad de tiempo y estar más con estas dos pastorales que me corresponden. Gracias a Dios he podido hacerlo, pero yo siempre lo estoy viendo en la parte espiritual. Es decir, por ejemplo, eh, ¿por qué estás haciendo la pastoral social, por ejemplo? Entonces, una persona me decía, no, es que me hace feliz cuando yo veo la canasta y veo la cara de la persona que recibió la canasta que le llevamos. Y yo le decía, eso yo no lo quiero cambiar, porque la cara que tuviste es la cara de Jesucristo sufriente, que Él te llamó a visitarlo. Entonces, tuviste ese rostro, pero ese rostro es de Jesús. ¿Y quién más contento tiene que estar? Eres tú, porque tú has recibido el premio más grande de encontrarte con Jesús. Entonces, cuando tú vas a dejar una canasta, piensa en la familia, en las personas, pero recuerda siempre, como nos decía el Padre Hurtado, que tú te vas a encontrar con Jesús. Por algo Padre Hurtado decía, mis patroncitos, ¿no? Entonces, el regalo más grande de trabajar en la pastoral social es que no es que estemos alejados de Jesús, ¿no? Quiero que se entienda, pero es como que cuando tú estás con el sufriente, con el que está débil, con el que necesita, tú puedes descubrir patente el rostro de Jesucristo.
Y si te das un tiempo y miras, vas a ver en los ojos del que tú estás visitando, al enfermo, al necesitado, vas a ver los ojos de Jesús. Y eso, para mí, lo vivo así, lo vivo así. Cuando me toca hacer un servicio en la iglesia, lo vivo así. Me voy a encontrar con Jesús. Y eso también lo aprendimos en la comunidad de matrimonio, porque cuando nos formamos comunidad de matrimonio, siempre dijimos el centro es Cristo. Por lo tanto, que estés enojado, peleado, cansado, no puedes faltar a la reunión, porque tú no te vienes a encontrar con Pedro, Juan y Diego, tú te vienes a encontrar con Jesucristo. Y si tú no vienes a la reunión, te enojaste con Jesucristo, porque Jesucristo se hace presente en tus hermanos. Y es por eso que nosotros como comunidad hemos tenido peleas grandes, pero en la reunión siguiente todos estamos, porque sabemos que nos vamos a juntar con Jesucristo. Y eso yo quiero, de una u otra manera, transmitirlo. Y transmitirlo en el mundo que yo estoy, en el mundo donde me toca trabajar, donde me toca actuar. Yo le decía a Regina, tengo responsabilidad sobre Colombia, laborales, y tenía muchos problemas con el gerente de allá, gerente general. Y como él sabía que era diácono, celebraron el primer año de la empresa en Colombia. Y me sorprendió porque en medio de la celebración, después que hicimos el brindis con champán, y dijo, yo quiero pedirle lo más importante a Juan, que como diácono nos bendiga. Entonces, ese es el diácono permanente, no porque sea yo, cualquiera. Es que descubren que tú eres un, un camino que puede ayudar a transitar hacia el Señor. ¿Ya? Y eso a mí me hace feliz. Cuando yo veo que mis colegas por el tú dicen, chuta, yo sé que tú rezas, puedes rezar por mi mamá, por mi abuelita, y yo digo, ok, yo los pongo en oración. ¿Ya? Eh, y no solo yo, porque le digo a Gina también. Entonces, esa es mi misión en San José también, en el Consejo Pastoral, estoy tratando de que eso sea. Me alegro mucho de haber visto lo que el Papa, ¿no es cierto?, dice, que retomemos la oración al Santísimo, porque yo le propuse a San José que un miércoles al mes yo me comprometo a abrirle el templo y exponer el Santísimo. Que llegue quien llegue, no importa. Yo le decía de 7 a 8, perfecto. Que la gente sepa que va a estar ahí. Esas cosas a mí, a la adoración al Santísimo, a mí me conmueve hasta las lágrimas. ¿Ya? Y ya es el momento que yo digo, cuando estoy frente al Santísimo, Señor, tú me llamaste con mi pecado, con mis debilidades, y tienes que apechugar conmigo. No me sueltes. Por eso, mi lema de ordenación es, todo lo puedo en aquel que me sostiene. Porque si yo me suelto la mano de Cristo, yo sé, yo ya lo he vivido, oh, entonces no me puedo. Y como dice Gina, que en la pulga en la oreja, también ella siempre, no lo dijo, pero me dice, rezar. ¿O estáis rezando como un diácono? ¿O estás rezando como un niño chico? Porque yo le digo, ya recé. Y me dice, pero no te he visto. ¿Cómo? Entonces, nos complementamos bien con Gina. Y Gina es una persona que sabe muchísimo, lee muchísimo y constantemente es mi apoyo. Mi apoyo. Eh, Así que yo le doy gracias a Dios. Primero porque tenemos esta doble sacramentalidad, que solo los diáconos permanentes la tenemos, y que es justamente estos dos sacramentos que son los sacramentos de estado de vida, que le llamamos, ¿no? Que es el orden sagrado y el matrimonio. Nosotros compartimos estos dos. Y Gina sabe la importancia que tiene en este camino, y yo le doy gracias todos los días al Señor porque está a mi lado ayudándome y corrigiéndome y acompañándome, animándome. Así que le doy la palabra a usted ahora para que... Bueno, es que yo soy más práctica, no soy demasiado espiritual porque yo voy más al centro, no me ando con rodeo. Y por eso yo le hago esas preguntas porque son importantes. Sí. Porque digo yo, si yo rezo yo, porque yo no me pongo como ejemplo, él tiene que rezar el doble. Eso le digo yo. Pero si yo lo apoyo,
yo lo apoyo y en su vocación y hemos tenido dificultades algunas veces con el, justo para el aniversario del diaconado, y cuando uno tiene que decir nuevamente si se compromete con el marido, yo lo he hecho, y lo hago todos los años, pero sí, lo puedo. Bueno, Y lo corrijo harto también. y ese es el testimonio que podemos dar, ¿no? Eh, es tratar de estar en medio de la gente, viviendo este ministerio y en el cual lo tenemos para servir y no para ser servido, como siempre lo decimos los diáconos. Eh, Tratar siempre de ser signo de comunión, porque a mí una de las cosas que también siempre tengo presente es parte del Evangelio cuando dice, si por tu culpa uno de los nuestros, de los menores, se pierde, más te vale ponerte una soga al cuello con una piedra y tirarte al mar. Y yo que fui marino, sé lo que, sé lo que es tirarse al mar, y más si fuera con una piedra, ¿no? Entonces trato, y también corregido por Gina, que frente a las dificultades es mejor callar, esperar el mejor momento para hablar con quien tenga la dificultad y así evitar conflictos que a los ojos de la gente, de nuestros fieles, puedan sentir que en la iglesia hay división o que el diácono no se lleva con con el sacerdote o el sacerdote no se entiende con la esposa del diácono. No, esas cosas para nosotros es fundamental la comunión. Problemas hay, dificultades hay, no pensamos todavía, gracias a Dios, tenemos miradas distintas, pero siempre buscamos el camino de la comunión, con todo, partiendo por nuestro párroco hasta el último fiel que se haya integrado, y eso no significa que no tengamos miradas distintas, muchas cosas. Es el testimonio que podemos dar con Gina como matrimonio diaconal, para no aburrirlos mucho. Y bueno, si quieres pones el correo WhatsApp después, si tienen dudas que nos llamen. Muchas gracias por este bonito testimonio que nos dan. Es muy bonito lo que nos han compartido y les agradecemos. Gracias a ti, Gracias, Oliver. gracias a ti. Y quiero pasar el 17 de agosto, va a ser mi aniversario diaconal, pero por razones laborales voy a estar separado de Chile, voy a estar en Bogotá, así que no se olviden de rezar por los diáconos, especialmente por mí ese día. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga a todos. Que tengan muy buenas noches. Muchas Buenas noches, gracias. muchas gracias.